Hoy vamos a trabajar con el tema de generalidades y conceptos básicos. ¿Sí? ¿Ya les pasé el temario? ¿No? Ok, ahorita se los paso. Ya tenemos grupo, ¿verdad? Ok. No se me encuentra. Aquí está. Aquí está. Ok, entonces ya les hice llegar el temario, revísenlo por favor. Y entonces en su temario viene el apartado de la primera parte. Dice introducción a la embriología humana, definición de embriología humana, conceptos generales, ciencias auxiliares, ciclo biológico. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la planimetría embrionaria. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar a presentar. Ok. Pues entonces vamos a comenzar con el primero, que sería el de el primer concepto, que sería el de embriología. Voy a compartir. Ok. Vamos a comenzar. ¿Qué es embriología? ¿Qué podemos entender por embriología? Pues va a ser el área de conocimiento que se encarga de estudiar el desarrollo del organismo
desde la etapa de la fecundación hasta el nacimiento. ¿Sí? Repito, es el estudio de el desarrollo del organismo desde la etapa de la fecundación hasta el nacimiento. El segundo concepto de mayor importancia para la asignatura es el de inducción. ¿Sí? Inducción. ¿Qué es la inducción? La inducción la vamos a entender como el proceso mediante el cual una célula o un conjunto de células mandan señales moleculares para que un conjunto de células diferentes a ellas, obviamente, se especialicen o se diferencien. Sí, repito, para que se especialicen o se diferencien. Y como tal, todo el desarrollo embrionario, pues son puros procesos de inducción. Sí, todos son procesos de inducción. ¿De acuerdo? Ok, y lo vemos en esta diapositiva. Vemos, por ejemplo, aquí está el proceso de la fecundación, se mete a un espermatozoide y entonces tenemos la formación de un cigoto. Este se va a estar dividiendo y en otra etapa vamos a tener esta estructura. Este es un embrioncito. Como una célula que se dividía solamente en otra célula llega a formar una estructura como esta, que es un ojo o una vesícula óptica, futuro ojo. ¿Cómo? Pues procesos inductores. ¿Sí? Aquí es cuando vamos a utilizar el clásico, una célula le dice a la otra que se tiene que diferenciar. ¿Cómo le dice? Pues mediante señales moleculares. ¿Qué vamos a entender cuando decimos señales moleculares o que hay células que hacen tal cosa? Pues estamos hablando de genes, proteínas y en algunos casos hormonas. A eso nos vamos a referir con señales moleculares. Un gen activa, produce una proteína, la proteína va y tiene su efecto ya sea dentro de la célula o fuera de la célula, en otra célula. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Qué de todo? Lo de las señales moleculares. Ok. Señales moleculares las vamos a entender como activación o inactivación de genes, proteínas o también hormonas. Gracias. Por nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a entender nosotros por inducción. Y vamos a ir haciendo referencia en diferentes momentos de este proceso inductivo. ¿Sale? Ok. Ahora, nosotros vamos a tener
que el humano, bueno, aquí ya me adelanté con el, pero bueno, el humano, nosotros decíamos que va a tener su periodo embrionario, ¿sí? Bueno, perdón, haciendo referencia, es que pensé que les he dicho, haciendo referencia a las etapas del desarrollo humano, el humano va a tener su periodo embrionario, periodo prenatal, que le vamos a llamar el periodo prenatal, el periodo perinatal o postnatal, que están muy cerquitas, muy unidos, varían en días, vamos a ponérselos acá. Periodo prenatal. En el chat. Niñez. La niñez la podemos tener en temprano tardía. La adolescencia. Juventud. Madurez. La senectud. ¿Sí? Profe. Y dime. Una duda, por ejemplo, en el periodo de lo que es de la senectud, igual, bueno, no sé, tengo una duda. Ahí, por ejemplo, igual entraría también lo que es la etapa geriátrica, en ese aspecto. Okay. Sí, la etapa geriátrica es lo que, justamente, más bien el área geriátrica es lo que estudia esa etapa, la etapa de la senectud. O senescencia le llaman también. Sí, gracias. ¿No puso primero adolescencia y después pubertad? Sí. ¿O al revés? ¿Pubertad y después la adolescencia? ¿O tú la hiciste primero la pubertad y después la adolescencia? Sí, es primero la pubertad y ya Ok. Sí, mira, no importa, la verdad es que no les voy a preguntar y no es el caso, nada más era como para hacer puntos de referencia. Aquí lo importante, donde nos vamos a meter es justamente la etapa prenatal, ¿sí? Entonces, en la etapa prenatal, nosotros la vamos a dividir en dos etapas. Justamente esta imagen que les pongo es toda la etapa prenatal, desde la etapa de la fecundación hasta el nacimiento. ¿Sí? Entonces, la etapa prenatal, decía, la vamos a dividir en dos etapas, o en dos subetapas. La etapa presomítica, o también llamada desegmentación, y la etapa somítica u organogénica. ¿Sí? Entonces vamos a tener la etapa somítica u organogénica y la etapa presomítica o de segmentación. Y entonces, en la imagen que estamos viendo, la etapa presomítica o de segmentación. Ay, no es cierto, espérenme, estoy diciendo las cosas mal. No es cierto. A ver, perdón, déjenme acomodar las ideas. Decíamos que la etapa prenatal la vamos a dividir en dos, ¿sí? La primera es la etapa embrionaria, ¿sí? Embrionaria,
Y la segunda es la etapa fetal. ¿Sí? Y ahora sí, la etapa embrionaria la vamos a dividir en presomítica o de segmentación y la etapa somítica o u organogénica. Ahí está. Está acomodado en el chat. Sí, una disculpa. Entonces, otra vez, la etapa prenatal la dividimos en etapa embrionaria y etapa fetal. La embrionaria en presomítica o de segmentación y somítica u organogénica. ¿Sí? Esas van a ser las dos divisiones. Esta imagen, ahora sí, vamos a tener la etapa embrionaria, que es desde la etapa de la fecundación, desde el momento de la fecundación hasta la semana 8. ¿Sí? Aquí está la semana 8 y hasta aquí es la etapa embrionaria. Entonces, la etapa embrionaria va desde la fecundación hasta la semana 8. La etapa fetal va a partir de la semana 9 hasta el nacimiento. La etapa fetal. Ahora, la etapa embrionaria, que decíamos que iba de la fecundación hasta la semana 8, decíamos que se va a dividir en dos. La etapa presomítica o de segmentación irá de la fecundación hasta mitad de la semana 3. ¿Sí? A finales de la semana 3 será la etapa de la segmentación. A partir de la semana 4 ya comienza la etapa de la organogénesis. Somítica o de organogénesis a partir de la semana 4. ¿La presomítica de qué semana era? Presomítica o de segmentación de la fecundación hasta la semana 3. Finales o mediados de la semana 3. Disculpe, profesor, hay una compañera que está pidiendo acceso. Aquí no me ha aparecido nada. Ah, bueno, yo le digo. Sí, dile que lo cierre y que lo vuelva a mandar porque no me ha aparecido nada. ¿Sale? Entonces, de la mitad de la semana 3, semana 4 ya es la etapa de la segmentación, de la etapa de la organogénesis o somítica. ¿Sale? ¿Y a qué hace referencia eso de la etapa presomítica o somítica? ¿A qué creen ustedes que haga referencia eso? Cuando ya se empiezan a desarrollar los órganos. Soma órgano, ok, pero no. Más bien es como la preparación de las estructuras para la creación posterior de los órganos. La formación de las estructuras para la creación posterior de los órganos. Entonces, somítica
¿Ustedes creen que hace referencia a los órganos? ¿Al cuerpo? El cuerpo, dice Vamos a las Silvia. células somáticas, ¿Sería la ¿no? división de las células? A ver, déjenme escuchar a Silvia. Silvia. Pues yo decía que hace referencia a las células somáticas que son las del cuerpo. Células somáticas o células del cuerpo, que también, gracias Silvia, que también era lo que nos decía Andrea. Y Juan, ya no entendí bien lo que me decías, Juan. ¿Si era Juan o no era Juan? Sí, que era la división de todas las células. División de todas las células, ok. ¿Alguien más? No, no va por ahí, pero a ver, ¿alguien más? De hecho, creo que cuando es el periodo embrionario, al final es lo de la muerte de células, ¿no? Que se llama como apoptosis o algo así, ¿no? Ok, la apoptosis, pero no, tampoco va por la apoptosis celular. No, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Abigail Sánchez, a ver, Abigail. ¿Por qué somítica? ¿Tienes por ahí, Abigail? Sí, buenas tardes. Perdón, es que no podía encender mi micrófono. Hola, Abigail, buenas tardes. A ver, ¿por qué somítica? Platícanos. Buena tarde. Porque tiene que ver con los somas. Y pues son unas células, son las células especiales que provienen del mesodermo, una de las capas. Ok. Una de las 3 capas. ¿Y qué van a originar los somas? Que no se llaman somas, se llaman somitas. ¿Qué van a originar las somitas? ¿Te acuerdas? No. Ok. Eso también estaba en la lectura que les di. Sale lo de los somites o somitómeros. Los somitas. Brenda, ¿ibas a decir algo? Sí, parte del sistema nervioso. No, todavía no. Todavía no es sistema nervioso. A ver. La notocorda, ¿no? Más o menos te regresamos a esto. Esto es nuestro blastocisto, segunda semana. Se originan 2 estructuras que se llaman epiblasto y hipoblasto. Del epiblasto van a surgir nuestras 3 capas germinales, que en los textos que les envié, pues ahí hablaban sobre las 3 capas germinales, si se acuerdan, o si lo leyeron. ¿Sale? Entonces, de estas 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, del mesodermo, justamente del mesodermo, va a surgir una estructura que se le llama notocorda. Más adelante vamos a ver cómo es que se va a originar esa notocorda, que sería esa estructura de aquí en medio, que se llama notocorda. Esto de aquí en azulito es el ectodermo, este es mesodermo, y esto amarillito, casi naranja, es el endodermo. ¿Sí? Las imágenes que les había puesto hace ratito. Ese mesodermo se va a diferenciar, ¿sí? Cada segmento va a tener diferente nombre y cada segmento va a originar a diferentes estructuras. De entrada, y de lo que me interesa que nosotros entendamos ahorita el por qué es somítico, es porque justamente esta es la parte de la notocorda. La notocorda va a soltar un montón de moléculas que van a generar la especialización de las estructuras orgánicas. ¿Sí? Si ustedes observan, esta parte de aquí es el embrioncito visto superior, teniendo una vista superior. A ver, ¿dónde está? Aquí está, esto es una vista superior del embrioncito. Bueno, aquí es un corte, pero esto de aquí sería como si lo estuviéramos viendo así, de arriba. Y entonces nosotros tenemos
esta vista. ¿Sale? Esta es la vista superior, le hacemos el corte transversal, lo giramos tantito y entonces podemos observar esto. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Si ustedes observan esta, no hay ningunas marcas, como aquí sí. Esta igual es una vista superior y aquí hay estas marcas. ¿De dónde se originan estas marcas? Antes de esto, el embrioncito se está dividiendo. Todavía está la tercera semana de desarrollo. No están esas estructuras que le hemos llamado somitas. ¿Sí? Cuando la notocorda aparece y genera que se empiecen a diferenciar estas células de aquí arriba que van a originar el tubo neural, el mesodermo que está a un ladito de la notocorda se empieza a engrosar y se recibe el nombre de somita o somitómero o somite. ¿Sí? En algunos textos se lo van a encontrar como somites, somitómeros. Esta estructura se puede observar ya en un embrioncito de 4 semanas, inicios de la 4ª semana. Son pareadas, ¿sí? Es decir, van a aparecer en pares de ambos lados. Aquí va a surgir el tubo neural, pero este es ectodermo. Esto es ectodermo, este es mesodermo. Eso quiere decir que se va a engrosar tanto que se va a observar la estructura. No quiere decir que está arriba, está por debajo, pero se engrosa tanto que se puede observar la estructura. Estas son las estructuras que se llaman somitas. Aquí ya se cerró el tubo neural y aquí se siguen viendo las somitas. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esas somitas? La importancia de esas somitas es que estas se van a diferenciar en 3 estructuras. Primero en 2, que se llama, la primera se llama el esclerotomo y el otro se llama dermomiotomo. Ahorita no es importante si no las anotan. El esclerotomo va a generar esqueleto axial y el dermomiotomo se va a dividir en otros 2, dermatomo y miotomo. Dermatomo, epitelio, epidermis, miotomo, músculos. ¿Sí? Entonces la somita va a originar el esqueleto axial, la epidermis y los músculos. El esqueleto axial es el esqueleto que va a formar la caja torácica. ¿Sí? Ok. Entonces, estas estructuras van a, junto con la notocorda, van a ayudar a formar las vértebras que van a rodear al tubo neural. El tubo neural está arriba. Van a ayudar a rodear el tubo neural y por lo tanto van a formar las vértebras. Y el tubo neural posteriormente de la parte caudal se va a transformar en la médula espinal. ¿Sí? Entonces, antes de que pase todo eso, no se observan las somitas, por eso se llama etapa presomítica, etapa antes de la aparición de las somitas. Etapa somítica es porque ya aparecieron las somitas. ¿Sí? ¿Que forman el esqueleto axial y qué más, perdón? Las somitas se van a diferenciar así de forma general: esqueleto axial, músculos y epidermis. Esclerotomo o esclerotoma, esqueleto axial. Dermomiotoma se va a diferenciar en 2, en el dermatoma, que es la dermis, perdón, había hecho epidermis en la dermis, y el miotoma, que van a ser los músculos. ¿Sale? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Profe, disculpe. Dime. Dijo tuvo que... A ver otra vez, Brian. Dijo tuvo que cuando la notocorda ayudaba a formar las vértebras y el tubo, ¿qué tubo era? Tubo neural. Ok, gracias. Ahora, los ayuda a formar, mas no se convierte en, ¿sí? Es decir, lo va a ayudar a formar mediante señales inductoras. Va a mandar moléculas para que el otro se modifique. Va a hacer la forma en la que lo termina, en la que lo ayuda a formar. Porque en muchas ocasiones se comete el error mientras uno está leyendo cuando dice, es que ayuda a formar el tubo neural. Notocorda igual a tubo neural. No. ¿Sale? Notocorda no es lo mismo que el tubo neural.
Notocorda es de origen mesodérmico. Tubo neural es de origen ectodérmico. ¿Sale? La notocorda existe en el adulto, queda un remanente embrionario, una reminiscencia embrionaria, dentro del núcleo pulposo de las vértebras, pero no forma ninguna estructura de adulto, la notocorda. Tubo neural va a formar la médula. Es así. ¿Sale? Ok. Entonces, regresando, se cierra paréntesis. A eso nos referimos con presomítico y somítico, a la aparición de las somitas. ¿Aparición de qué? De las somitas. Antes de las somitas y después de las somitas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Vale, vamos a continuar entonces. Entonces decíamos que nuestro embrioncito, perdón, nuestra etapa iba de la fecundación hasta la etapa embrionaria terminaba hasta la 8ª semana y esta se dividía en presomítico y somítico. Ok. Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? Etapas del desarrollo embrionario, como el cigotito se va dividiendo hasta formar muchas celulitas, ¿sí? Y al final va a formar una estructura que se llama blastocisto, y después empieza ya la diferenciación en las 3 capas germinales, y observen cómo él empieza a modificarse junto con toda la estructura que va a desarrollar, que es la placenta, ¿sale? Hasta ya previo al nacimiento. Aquí seguimos viendo las células cómo se van segmentando, del nombre de segmentación también. Ok. Aquí vamos a ver cómo el cigoto se va a ir dividiendo hasta tener al final una estructura que se le va a llamar blastocisto. Y entonces, donde las células ya van a ser ligeramente diferentes entre ellas. ¿Sale? Primero empiezan siendo iguales, al menos en cuanto a estructura, no al tamaño, pero sí estructura, y al final ya empiezan a tener una diferenciación. Ok. Ahora, el desarrollo del embrioncito, decíamos que nos iba a dar por, íbamos a tener en 2 etapas diferentes, la etapa presomítica y la etapa somítica. Ahora, para que nosotros podamos entender cómo es que se va a desarrollar el embrioncito, nosotros vamos a colocar algo que es parte del siguiente tema, que es una planimetría, es decir, vamos a colocar diferentes segmentos para poder entender cuáles son los planos corporales que va a tener el embrioncito, ¿sí? Y en estos planos corporales que va a tener el embrioncito van a ser ligeramente parecidos a lo que va a tener una estructura de adulto, ¿sí? Esta es una imagen sacada de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el embrioncito va a estar dividido igual en diferentes planos, que estos me imagino que ya los vieron en anatomía. Vamos a tener algunas ligeras variaciones, ¿sale? Y estas ligeras variaciones van a estar dadas por lo siguiente. Primero, nuestro embrioncito no tiene una estructura de adulto como tal. No vamos a poder diferenciarlo o definirlo. No vamos a poder delimitar las estructuras como las delimitamos en el adulto, que están bien definidas. Aquí tenemos que aplicar una consideración diferente, pero que nos asemeje lo más que se pueda al adulto. Y entonces tenemos esta nomenclatura ligeramente diferente.
Si alguien ya tiene alguna de sus plastinas, las puede sacar ahorita. Si no, no importa. Y entonces vamos a hacer un embrioncito. Aquí tenemos un embrioncito. Este intenta hacer su mano. No salió musculoso, solamente salió. ¿Sale? Y entonces, esto nos va a permitir que podamos definir la región en la que se encuentra cierta estructura o sobre todo cuando hablemos de los crecimientos de los órganos internos o las proyecciones que están teniendo los órganos internos. Para eso es para lo que nos va a ayudar este tipo de planimetría, la planimetría embrionaria. ¿Sale? En el adulto, nosotros vamos a llamarle lo que está del lado de la cara, le vamos a llamar la región anterior y lo que está en nuestra espalda le vamos a llamar el lado posterior. Sin embargo, en el caso del embrioncito, lo que estará del lado de la cara será la parte ventral y lo que estará en la espalda será la región dorsal. ¿Sí? Aquí en esta figurita de plastilina que yo les estoy poniendo, nosotros no vemos bien dónde está una cara o dónde está una espalda. Nos la tenemos que imaginar. Entonces, en esta estructura que nosotros vemos, podemos suponer que esto que nosotros tenemos aquí es el ojo y por lo tanto, decíamos hace ratito, la columna estaría en esta región. ¿Sí? Si este es el ojo y lo giramos, quiere decir entonces que esta sería la parte de la cabeza o de la cara. Por lo tanto, este sería nuestro plano ventral y este sería nuestro plano dorsal. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a decidir que este es nuestro plano dorsal? Si nosotros ubicamos esta imagen, otra vez decíamos, segunda semana, surge una estructura que se llama epiblasto, de la cual van a surgir ectodermo, mesodermo y endodermo. Y aquí esta imagen también la poníamos como ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que nosotros tenemos en azul es el ectodermo, aquí de rojito, mesodermo, y aquí de amarillito, este es el endodermo, ¿sí? Ahora. Regresándonos a estas imágenes, aquí nosotros tenemos el blastocisto, aquí tenemos las dos láminas, ¿sí? Este es el hipoblasto y aquí está el epiblasto. Y aquí abajito va a surgir una estructura, esto aquí va a surgir una estructura que se llama saco vitelino, ¿sale? Aquí, como lo podemos ver, es lo de color amarillo. Entonces, aquí va a estar el saco vitelino, aquí estará en esta imagen se ve también, esto de aquí abajito, este hueco es el saco vitelino, esto de aquí arribita, aquí está el ectodermo, y este otro huequito que aquí se ve, es la cavidad amniótica. Cavidad amniótica, saco vitelino, y aquí arriba está el ectodermo, mesodermo. Regresamos a esta imagen de acá. Este de aquí es el saco vitelino, hipoblasto, y este aquí es la cavidad amniótica. Entonces aquí tenemos, decíamos que este se diferenciaba en estos tres, y aquí tenemos ectodermo de color verde, mesodermo de color amarillo y endodermo de color azul, yo lo veo azul. Saco amniótico saco vitelino y cavidad amniótica. ¿Sale? Ahora, paréntesis, así rapidísimo, no porque aquí el hipoblasto sea azul, quiere decir que el endodermo se origina del epiblasto, del hipoblasto. No nos confundamos. ¿Sí? Cierro paréntesis. Aquí arribita
saco vitelino. ¿Sale? Ok. Entonces, regresando a esta imagen, aquí abajito está el endodermo y entonces esta región sería el saco vitelino. ¿Sí? Esto de aquí arriba estaría la cavidad amniótica. ¿Sí? Esto azul es el ectodermo. ¿Todos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo o ya se perdió, avíseme, por favor. ¿Ya perdí a alguien? ¿O todos conmigo? Ok, Jairo dice que sí. La cavidad amniótica, perdón. A ver, Ceci, otra vez. ¿Dónde está la cavidad amniótica? Ok, cavidad amniótica quedaría aquí arriba. Imagínate que aquí arriba tiene un domo, que aquí se lo borran para que se pueda ver. Imagínate que aquí tiene un domo y aquí estaría la cavidad amniótica. Aquí abajito tendría una cisterna que sería nuestro saco vitelino. ¿Sí? Si a alguien no le sirve su micrófono, póngale por el chat. No le entiendo, ya me perdí. Gracias. Pues nada. Ok. Entonces, cuando se está formando, se están diferenciando estas capas, es decir, del epiblasto se va a formar el ectodermo, mesodermo y endodermo, se empieza a formar una estructura que se llama línea primitiva. Eso lo vamos a ver más a profundidad adelante, ¿eh? Ahorita no se preocupen por estar anotando todo esto. Solamente estamos diciendo por qué va a ser dorsal y ventral. Entonces, se empieza a formar la línea primitiva y la línea primitiva que va a tener un crecimiento central hacia la parte posterior, hacia la parte caudal. Aquí en esta zona se va a empezar a formar, este se llama nódulo de Jensen y adelantito del nódulo de Jensen se va a empezar a formar una estructura que se llama membrana bucofaringea. Aquí está la membrana bucofaringea. Si a este le hiciéramos un cortecito y lo vemos del lado, veríamos esto. Aquí de color amarillo, saco vitelino y el alantoides. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del alantoides? Yo les decía que el alantoides era una proyección del saco vitelino. ¿Sí? Cuando alguien había descrito el alantoides y el corion, etc. ¿No? Esto de aquí es la cavidad amniótica. Aquí está el amnios. Vean, aquí dice amnios. Esto azulito es el ectodermo. Naranja, mesodermo. Y aquí una línea muy delgadita, amarillita, es el endodermo. ¿Sí? Ok. Membrana bucofaringea. Y aquí hay una estructura que se llama placa precordal. ¿Qué importa ahorita? Membrana bucofaringea. Bucofaringea, ¿a qué le suena? Disculpe, profe, creo que nos está confundiendo de grupo. ¿Por qué? Porque No los vi la clase pasada solo tuvimos una clase y hablamos nos de habló historia, de ¿no? glosario, ajá, del glosario, evaluación y nada más eso. ¿No platicamos un Pero poquito de la historia de la no, embriología? No, profe. no, Solamente nos dio de No. tarea lo de la presentación y Ajá. de ok. las instrucciones de La verdad le estamos echando ganas, pero así que diga usted, la clase pasada hablamos de esto, no. Ok, va. Ahorita hablamos un poquito de historia, si no, mañana comenzamos con historia, ¿sale? Pero... No se preocupe, profe, díganos de qué libro tomó la biografía y también ahí repasamos. ¿De qué libro tomé qué? Las imágenes, todo el texto. ¿De lo que estoy dando o de lo que les dije que habíamos visto? De lo que está dando ahorita. Para ir Yo creo que ambos. De lo que les estoy diciendo que ya habíamos visto, son los artículos que les di. Les mandé 2 artículos, ¿cierto? Ah, eso sí lo tenemos. Esos 2 artículos que además de tenerlos, los tenían que haber leído. Ahí viene que hubo alguien que descubrió el corion, que describió el alantoides, ¿sale? Ahí sí, eso se supone que lo tenían que haber leído, ¿no? ¿De dónde saqué esto? De internet.
son de diferentes libros. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esa imagen que estamos viendo ahí, esa es del Moore. Esta otra imagen, esta es de McGraw-Hill. Esta es de otra página que habla sobre embarazo. ¿Sí? Este de aquí es de un libro que se llama Larson, como del 75. Este de aquí es de Moore. Este también es de Moore. Entonces, yo les platicaba que sacaba de muchas cosas mis temas. ¿Sale? Entonces, la idea de que tengan el temario, bueno, pues van a poder ir revisando qué cosas vamos a estar viendo. ¿Sale? Entonces, si les estoy confundiendo, si todo lo que estoy diciendo no lo han entendido, háganmelo saber y entonces busco otra forma de podérselos explicar. ¿Sale? Ahora, hasta ahorita. Yo no le entendí mucho cómo se forma el tubo neural, doctor. Ok, no te preocupes, ahorita no estamos viendo cómo se forma el tubo neural. Eso lo veremos en otro momento, que el tema se va a llamar neurulación. ¿Sale? Ahora, eso no te preocupes. Ahorita estamos viendo planimetría, ¿sí? De cómo es que vamos a establecer los planos y estamos justificando el por qué son esos planos anatómicos. ¿Sale? Ok. Entonces, decíamos aquí. Aquí estábamos, ¿no? Aquí estábamos. ¿Nos queda claro? Si no es así, avísenme por favor. Nos queda claro que aquí está el saco vitelino y aquí arriba está el amnios. Decíamos, aquí está el saco vitelino, aquí está el amnios y aquí está la membrana bucofaríngea. ¿Sí? ¿Así todos? Entonces, sí. Gracias. Decíamos que este es el ectodermo, mesodermo y endodermo aquí delgadito. Ahora, membrana bucofaríngea. ¿Qué nos suena la membrana bucofaríngea? ¿A la boca? A la boca, muy bien, Mari, a la boca. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que si la boca está aquí y decimos que aquí está la boca, ¿sí? Quiere decir que entonces la membrana bucofaríngea estará por acá de este lado. ¿Cierto o no? Ok. Si la membrana bucofaríngea está por aquí y estamos diciendo que este es el ectodermo y del ectodermo surge el tubo neural, quiere decir entonces que aquí está el ectodermo y este es aquí se desarrollará el tubo neural. Ectodermo, aquí está la lámina precordal y entonces quiere decir que aquí está la membrana bucofaríngea. Aquí se va a cerrar el tubo neural. Este es el tubo neural cerrándose. Una vez que se ha cerrado el tubo neural, ¿qué tendremos aquí de este lado? La espalda. ¿Sí? Y entonces, si aquí tenemos la espalda y aquí arribita estaba la membrana precordal, cuando el embrioncito se doble, la membrana precordal se irá hacia adentro. Aquí tenemos la membrana, perdón, la membrana orofaríngea, ¿sí? Membrana orofaríngea, y cuando el embrioncito se doble, esa membrana orofaríngea se meterá. Y entonces, esta sería nuestra región dorsal. Aquí está la boca, aquí se va a desarrollar el tubo neural, esta sería la región dorsal. Si esta es la región dorsal, donde está el endodermo, sería la región ventral. ¿Sí? Si aquí está la boca, pues está del lado de la cabeza. ¿No? Entonces, esta sería nuestra región cefálica, región dorsal, región ventral, otra vez región cefálica, porque aquí está la boca, y si aquí está la cabeza, acá está la colita. Y entonces, esto nos daría la región cefálica, región caudal, región dorsal, y aquí abajito, región ventral. Regresando a nuestro embrioncito. Si antes lo teníamos plano,
región dorsal, aquí está la membrana bucofaringea, región ventral, aquí, región ventral, y cuando este se pliega, porque eso sucede, lo veremos en algún momento, hace esto. Ajá. Casi aborta, pero no, aquí está. ¿Sí? Entonces, región dorsal, región ventral. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en nuestro... Profe, Dime. hola, yo no entendí por qué se dobla. No puede vivir plano. O sea, sí, pero en qué momento? Ah, ok, no te llegan de preocupes. estar plano Mira, a todo doblar? esto lo vamos a profundizar en otro momento. Ah, ¿Sale? ok, súper. ¿En qué momento sucede? En la cuarta semana. En la cuarta semana de gestación, el embrioncito deja de ser plano trilaminar a convertirse en un tubo. A convertirse en un embrioncito que tiene forma de camaroncito. Tiene el color naranja porque es el botecito que encontré primero, no porque tenga relación con los camarones. ¿Sale? Entonces, se le llama tubulación o plegamiento. Plegamiento porque se pliega, tubulación porque se forma un tubo. ¿Por qué un tubo? Porque ya tiene el conducto digestivo dentro. Más adelante vamos a ver por qué, cómo se hace, qué moléculas están regulando, todo eso. ¿Sale? Entonces, dorsal, ventral. ¿Sí? ¿Por qué dorsal? ¿Por qué ventral? Ah, bueno, por la forma en la que se está desarrollando el ectodermo y que es justamente donde se va a llevar a cabo el cierre del tubo neural y por lo tanto la médula ósea que estará en la espalda y entonces eso nos justifica el por qué esta es la porción dorsal y esta es la porción ventral. ¿Sale? Cuando tenemos acá nuestro embrioncito, este de aquí, ¿sí? Y entonces ubicamos la parte trasera sería la región dorsal y la parte delantera sería la porción ventral. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el desarrollo embrionario? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo aquí, cuando nosotros estamos hablando de el desarrollo del intestino, este es el intestino. Cuando se va a formar el estómago, primero se da una proyección ventral y una proyección dorsal. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que surge una vesícula hacia adelante y una vesícula hacia atrás. Y después gira. La proyección que surgió hacia adelante se va a ir del lado izquierdo y la proyección que surgió en la parte dorsal se va del lado derecho. Y entonces vamos a hablar de una proyección ventral que se va hacia el lado izquierdo y una proyección dorsal que se va hacia el lado derecho, porque tiene una rotación. ¿Sí? Entonces, son generalidades, son principios básicos para que cuando ustedes se pongan a leer, pues no les cause sorpresa. ¿Cómo tiene una proyección ventral? O cómo hay por ejemplo, otro que es el páncreas, hay un páncreas ventral y un páncreas dorsal. Pero si el adulto nada más tiene uno, ¿no? ¿Cómo que hay dos páncreas? Ah, bueno, pues se fusionan, giran y se fusionan. Pero primero hay una proyección ventral y después hay una proyección dorsal. ¿Sí? Así veremos el porqué anterior y posterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Sí. A ver, ¿qué dudas hay? Una duda, maestro. Bueno, estoy viendo aquí la imagen que usted está proyectando, que por ejemplo, bueno, me llamó la atención que dice intestino medio e intestino caudal. En este caso, bueno, como ahorita usted mencionó que lo del páncreas, por ejemplo, son dos y se unen. En este caso igual sería que, por ejemplo, bueno, como tenemos intestino delgado e intestino grueso, se hace ahí la división conforme va pasando el tiempo. Digamos que más que se hace una división, se hace una segmentación. ¿Sí?
Ok. Cuando tú me dices se hace una división, yo siento que se separan y no se separan. Es el mismo conducto, pero que se va especializando. Entonces, este nivel de especialización primero nos va a dar algo que se le llama intestino primitivo, y el intestino primitivo después se diferencia en 3 segmentos: el anterior, el medio y el posterior. Ahí lo manejan como caudal. El anterior tiene una subdivisión que es el faringio. Del anterior van a surgir estructuras específicas: estómago, esófago, hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Del medio van a surgir otras estructuras igual, pero todo es un solo conducto que va a ir teniendo diferentes regiones de especialización. ¿Quiénes vayan a ayudar a especializarlo? Pues señales inductoras, que en algún momento revisaremos. ¿Sale? Gracias. Por nada. Y aquí viene justamente otro plano de proyección. Ahorita el compañero nos decía, ¿no? ¿Cuál es ese plano de proyección? Pues la región cefálica y la región caudal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es la región caudal? Bueno, pues porque está la colita del embrión. En el caso del adulto, decimos que es la inferior y la superior. Pero aquí no tenemos ni siquiera unas patitas bien definidas, ¿sí? No tenemos una cabeza bien definida, ni siquiera la cabeza pareciera estar en el plano más alto, ¿sí? Nosotros decimos, el plano coronal, la coronilla debe estar aquí, ¿sale? Y aquí está, si nosotros decimos, esta es la corona, no, esta no es la corona, aquí está lo que sea el puente pontino, que cuando se ergue, se pone erguido el embrioncito, pues termina siendo el cuello. ¿Sí? Pues la cabeza está acá. Entonces, por eso no podemos decir que es un corte coronal. El embrioncito está todo enrollado. ¿Sí? Entonces, por eso tomar la parte de la región cefálica y la región caudal. Quedan 2 minutitos de la reunión. Hago el corte aquí y les mando el nuevo enlace. ¿De acuerdo? Tomen un respiro, relajen las neuronas. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay dudas de lo que estamos hablando? Profe, Dime. no me quedó muy claro la diferencia entre la etapa presomática y la somática. O sea, de que se forman pues las células somíticas, ¿no dijo? No son células somíticas, es la aparición de unas estructuras que se llaman somitas. La compañera dijo células somíticas, pero no son células somíticas, son estructuras que son las somitas. ¿Qué son las somitas? Es un engrosamiento del mesodermo paraxial. Así lo vas a encontrar cuando lo busques. Mesodermo paraxial. Creo que eso se me olvidó decirles. A ver, ahorita se los pongo así rápido. Déjenme empezar a compartir. A ver. Sí, rapidísimo. Por el momento, créanme. Lo vamos a ver más adelante, pero por el momento, créanme. Esta estructura que nosotros tenemos aquí se llama mesodermo. Todo esto rosita. Bueno, yo lo veo rosita, no sé qué color ven ustedes. Se llama mesodermo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se va a desarrollar la notocorda. El mesodermo se va a diferenciar en regiones. En la región central, en esta que se llama, esta va a ser otra región, aquí hay otra y aquí hay otra. Esta es región axial o mesodermo axial, mesodermo paraxial, intermedio y lateral. ¿Sí? Igual del otro lado, axial, paraxial, intermedio y lateral. De cada porción del mesodermo se van a diferenciar estructuras específicas. ¿Sí? Entonces, las somitas es un engrosamiento del mesodermo paraxial.
¿Cuál es la O diferencia sea que la somitas es un engrosamiento específicamente de la paraxial. del mesodermo paraxial? Ok. ¿Sí? Es como si tú tuvieras tu brazo. Voy a poner un ejemplo muy bobo. Es como si tú tuvieras tu brazo. A ver, levanta el brazo. Ok. Se levantó todo tu brazo, incluyendo tus manos. Tu mano y los dedos de tu mano y tu codo. ¿Sí? Entonces tienes brazo, tienes el antebrazo, tienes la mano. Entonces quiere decir que tu brazo está dividido en segmentos. ¿Sí? Imagínate que el paraxial sería la zona del conejito. ¿Sí? Y entonces se engrosa. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos que el mesodermo paraxial se engrosa, no es todo el mesodermo, es solamente una región y la región que está a los laterales del centro. Y el centro es el mesodermo axial o notocorda. ¿Vale? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre la etapa presomítica y la etapa somítica? Que la etapa presomítica es de pura segmentación de células. Las células no se están especializando en nada, sí se están diferenciando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros vemos esto que les decía. Esto, ¿no? Aquí tenemos a la mórula, hay un montón de celulitas, y aquí tenemos al blastocisto, y son muchas celulitas. No se están especializando, pero sí hay una diferencia entre las células que están aquí, ve que son alargadas, y estas que son un poquito más pequeñas. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, estas son células que están más pequeñitas con respecto a estas, o vamos a verlo donde se ve mejor. ¿No? Estas celulitas son más pequeñitas, estas son más alargadas, estas ve la estructura que tienen, ¿sale? Y entonces, si hay una gran proliferación de células, hay diferenciación de células, pero todavía no están especializadas. Cuando comienza ya la etapa somítica, las células empiezan a especializarse, ¿sí? Y empieza la organogénesis. Es decir, empieza la formación de los órganos. ¿Eso a qué hora sucede? Finales de la tercera, inicios de la cuarta semana. Por eso decíamos que la etapa embrionaria, que la etapa somítica empezaba a finales de la tercera, inicios de la cuarta semana. La etapa somítica. ¿Sí? Ahora, algo que pareciera contradictorio. En esta etapa, la primera estructura que se va a formar es la notocorda. Recuerden que la notocorda no va a originar ningún órgano. La notocorda va a inducir la formación del tubo neural. ¿A qué hora se forma o en qué momento se forma el tubo neural? En la cuarta semana. ¿Sí? Al mismo tiempo, en esa cuarta semana se va a formar el intestino primitivo. Y se va a empezar a diferenciar las cavidades embrionarias, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué es lo que va a parecer contradictorio? ¿Cuál es el primer órgano funcional del embrión? A ver, Abigail, ¿cuál es el primer órgano funcional? A ver, Ceci levantó la mano. Ceci. ¿El corazón? El corazón, excelente. ¿En qué momento se forma el corazón? ¿Es desde que inicia la fecundación? Fuerte, que no te entendí bien. Es que no estoy muy segura, pero ¿es desde que inicia la fecundación? Desde que inicia la fecundación, no. No tan temprano. Sí se forma temprano, pero no tan temprano. Pues por la cuarta semana, ¿no?
No. Que está el intestino primario. Ok, Andy. No. Se forma a mitad de la segunda semana. Si es como, pero si me estás diciendo que todos los órganos se empiezan a formar en la cuarta semana, ¿no? Bueno, porque las células que van a originar al corazón son extraembrionarias. Se forman fuera del embrión. Se empiezan a meter al embrión. Esa es otra historia que después nos complicaremos con esa historia. ¿Sale? Entonces el corazón se forma en la etapa presomítica, ¿verdad? Exactamente. El corazón se forma a partir de la mitad de la segunda semana. Y Una pregunta, profe. Dime. Entonces, ¿desde la segunda semana ya se puede escuchar el corazón? No, todavía no. A partir del día 21, el corazón ya empieza a latir. ¿Sí? Es decir, cuando se está llevando a cabo la organogénesis, el corazoncito ya está latiendo. ¿Sí? Entonces, ¿desde el día 21 ya es funcional? Ya es funcional el corazón. Todavía no se ha terminado de formar. Cuando veamos el sistema, la formación del corazón, vamos a ver que todavía no se termina de formar y ya está latiendo. ¿Sí? No se ha terminado de desarrollar y ya está latiendo. Día 21. Yo tengo otra duda. ¿Cómo dijo que eran las células que formaban el corazón y que por eso pues se formaba antes? Las células se originan del saco vitelino, son extraembrionarias. ¿A qué se le llama extraembrionario? Que está fuera del embrión. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo y voy a tratar de no confundirlos. Consideren todo esto como un paréntesis del tema de planimetría y continuación de lo que estábamos viendo hace ratito de las etapas del desarrollo embrionario. ¿Sí? El embrioncito va a formar todas las estructuras que necesita. Todo. Incluyendo la placenta. ¿Sale? Hace poquito salió una noticia que de hecho creo que haberles dicho que era parte de lo que tenían que poner en su presentación de la línea del tiempo, cosas que acababan de salir, ¿no? Salió una noticia que hace referencia a que se ha diseñado una máquina que puede contener y ayudar a desarrollar embriones. Se ha probado en roedores y se ha probado en caballos. Se le pone agüita y nutrientes y los embriones se desarrollan. Si nosotros nos ponemos a revisar qué cosas son las que origina el embrión y qué cosas origina la madre no origina ninguna estructura embrionaria. El endometrio va a ayudar a formar una región de la placenta, pero no es la placenta. ¿Sí? Entonces, está el embrioncito. ¿Qué cosas hay fuera del embrioncito? Cordón umbilical y la placenta. La placenta está constituida por algo que se llama corión, amnios. ¿Sí? Entonces, el líquido amniótico. Entonces, líquido amniótico, corión, amnios, todo lo que tiene que ver con la placenta son estructuras extraembrionarias. ¿Qué está dentro del embrión? Pues todos sus órganos, ¿sí? Entonces, esas son estructuras intraembrionarias. Pues cuando yo les digo que las celulitas que van a dar origen a las estructuras cardíacas son extraembrionarias, es porque van a surgir fuera del embrión. Ahora, van a inducir una región del mesodermo para formar al corazón. ¿Sí? O sea, no es completamente extraembrionario el corazón. Van a inducir, ¿a quién? Al mesodermo, justamente. En su momento lo veremos. ¿Sí? Pero sí es importante que nosotros podamos identificar que el corazoncito se empieza a formar antes
del proceso organogénico. ¿Gracias a qué? Pues que hay unas celulitas que vienen de fuera, que se meten, que esas celulitas fueron formadas por el embrión, sí, pero no estaban dentro del embrión. Profe, ¿esas células serían la blástula? No. Soportan un paréntesis dentro del paréntesis. A ver, ahí va. Aquí está, vamos a ver este. Este es el cigoto. Este es, creo que... no es salvadoreño, es portugués, creo que es portugués. Entonces aquí está el cigoto, y del cigoto se va a formar las estructuras. Primero se forma la blástula, después de la blástula se forma la mórula, y después aquí tenemos la mórula, y después se va a formar una estructura que se llama blastocisto. ¿Sale? Entonces aquí tenemos al blastocisto. No, esta creo que no. No, está mejor. Va a ser grande esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos, este es el cigoto, aquí ya se empiezan a formar las blastómeras, aquí ya tenemos el día 3 o 4 más o menos, que es la etapa de mórula, aquí ya tenemos al blastocisto. Este blastocisto va a estar, vean que hay dos tipos de células, unas que están adentro, chiquitas, y unas que están afuera, que están alargadas. Esto, no anoten, para que no se me confundan, se llama masa celular externa o trofoblasto, y este es masa celular interna o embrioblasto. Del trofoblasto va a surgir la placenta. ¿Sí? Vean cómo esta estructura se va a diferenciar en estas dos estructuras diferentes. Esta va a originar la placenta y esto va a originar al embrioncito. Se llama masa celular interna o embrioblasto. De este, que es el embrioblasto, va a surgir el epiblasto y el hipoblasto. Aquí está el trofoblasto o masa celular externa. El trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto se va a diferenciar en corión, velloso, vellosidades coriónicas, los vasitos sanguíneos que van a estar metidos en el disco placentario. Y el sincitiotrofoblasto primero ayuda a entrar al endometrio y después va a ayudar a formar una estructura que se va a llamar corión liso. ¿Sí? Que el corión liso es una bolsita que va a cubrir al embrión antes de llegar al amnios. ¿Sale? Y entonces aquí está el saco vitelino y aquí está la cavidad amniótica. Aquí tenemos, pero sigue adentro del trofoblasto. Aquí tenemos ya, este es el hipoblasto, este es el epiblasto, y del epiblasto, de esta estructura que proviene de esta estructura, surge el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que es del saco vitelino que estaba aquí abajito, estas celulitas van y se meten de este lado, donde está el ectodermo, que va a ayudar a formar estructuras cardíacas, a originar las primeras células cardíacas y a inducir al mesodermo a formar el corazón. Por eso decimos que es extraembrionario. Si nosotros agarráramos esto, incluso a esta altura ya no tanto, porque esto ya es endometrio, aquí ya está metido en el endometrio, ¿sí? Si nosotros agarráramos y lo ponemos en una sustancia y le damos nutrientes,
solito se desarrolla. ¿Sí? Un ejemplo claro es de que hay muchos, bueno, algunos embarazos ectópicos abdominales que llegan a término. Dices, ¿cómo? ¿Cómo pudo sobrevivir el embrioncito? Pues estuvo chupando nutrientes de lo que pasaba por el intestino, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita nutrientes, calorcito, y quien lo soporte, quien lo aguante, quien lo agarre. Entonces, una tina criogénica puede dar eso. ¿Sí? Yo me encontré un artículo que hablaba de eso, decía que en China, ya había leído un artículo antes, de que estaban trabajando con caballos y con roedores. El que me encontré hace poquito hablaba de que en China habían desarrollado una máquina para embriones humanos, pero todavía no se aplicaba en embriones humanos. Pero cuando me metí a revisar la nota, nunca encontré ni qué revista lo estaba publicando, ni quiénes eran los investigadores, entonces por eso no se los paso, ¿no? Pero ya hay algo, o sea, eso es algo que hace muchos años ya se está trabajando con roedores y con caballos. ¿Sí? Eso lo vamos a platicar en otro momento. Tengo una pregunta. ¿Perdón? ¿Qué pasó, Luis? Tengo una pregunta ahorita que comentar. A ver. Sí, tengo una pregunta. Ahorita que comentaba que se llegaban como a encontrar en el intestino o en cualquier otro lugar, llegué a leer que llegan a ocurrir implantación en un diferente espacio dentro del útero. Mi pregunta es esta. ¿El embrión puede sobrevivir siempre y cuando se implante, no sé, en otra parte del útero? O sea, el único problema es para la madre, bueno, para la madre, o también existe un problema para el embrión si se implanta en otro lugar. Mira, el lugar más adecuado para implantarse es en una porción específica del endometrio. Se le llama la zona funcional, está muy cerquita de la salida de las trompas de falopio. ¿Cuál es el problema si se implanta fuera de ese lugar? Para la madre, que puede dañarle estructuras que no están diseñadas para soportar el peso del embrión ni para crecer junto con el embrión. Por ejemplo, si se implanta en una trompa de falopio, pues la estructura no está dada para crecer junto con el embrión y entonces la trompa puede reventar y puede causarle muerte a la mujer. Si se implanta en un ovario, que también ha sucedido, pues el ovario no está para crecer junto con el embrión. Si se implanta en la región abdominal, el embrión estará creciendo, estará empujando el resto de los órganos, pero no hay una membrana que lo cubra, que se rompa durante el crecimiento de este embrioncito. ¿Sí? Cosa que sí se ve en la trompa de falopio. Ahora, ¿qué pasa si se implanta dentro del útero, pero en una zona muy baja? Pues justamente corre el riesgo de que cuando se está degradando el endometrio para implantarse, rompa la pared del miometrio y genere más alteraciones en la región cervical. Y entonces eso nos puede dar lo que se le llama placenta previa, o placenta acreta, o precreta, y eso implica un embarazo de alto riesgo, porque se puede salir el chamaco, ¿no? Ok. Ahora, eso con respecto a la madre. ¿Cuál es el problema hacia el embrión? Que algo que lo está limitando en su desarrollo, pues implica poco crecimiento, bajo consumo de gases, obviamente eso genera bajo peso al nacer, puede haber desnutrición. ¿Malformaciones también? Malformaciones también puede haber. Sí. Cuando vemos el tema de teratología, vamos a ver que la diferencia entre una malformación y una deformación. ¿Sale? Entonces, puede que esté bien formada, por ejemplo, un brazo esté bien formado, pero si está algo poniéndole resistencia, pues entonces se va a deformar. Puede ser
que como hay poco líquido amniótico, quizá por la posición en la que está implantado, pues entonces eso puede generar una ruptura de las membranas del amnios, y entonces esa membranas que se va a romper puede hacer como si fuera pellizcar una estructura, y entonces la sangre deja pasar por esa estructura, y entonces la manita se corta. ¿Sí? Ese se le llama el síndrome de las bridas amnióticas, por una deficiencia en el líquido amniótico. ¿Sí? Entonces, que se le llama oligohidroamnios. Entonces, el oligohidroamnios también puede generar alteraciones en el desarrollo. Entonces, sí, depende de dónde se esté llevando a cabo, la alteración puede ser para ambos o puede ser nada más para uno, ya sea para la madre o para el embrioncito. Tengo una pregunta con respecto a lo que dijo del embarazo ectópico. Ve que usted dijo que llegó hasta términos, o sea, ¿sí hay casos donde el bebé sobrevive? Sí, ahí tengo un articulillo que en su momento se los pasaré, si no se me olvida. Sí, el artículo que tengo se llama justamente así, embarazo ectópico abdominal a término. Estudio de caso. Sí, y obviamente lo que reportan al momento del nacimiento pues es un bajo peso al nacer. Porque la absorción de nutrientes pues era menor, pero había absorción de nutrientes. ¿Sale? Ok. Doctor, entonces el mesodermo ayuda, o bueno, mediante el mesodermo se forma el corazón. Sí. En su momento veremos todas las estructuras que se forman del mesodermo, porque son varias. Se forman los músculos, hace ratito decíamos los músculos, el esqueleto, la parte de la dermis, se forma el sistema genitourinario, el sistema cardiovascular, las cavidades, los mesenterios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. Bueno, pues cerramos diagonales, corchetes, paréntesis dentro de los paréntesis. Sí, y regresamos entonces al punto de la planimetría. No sé si ya quedaron resueltas las dudas con las que comenzamos todos estos paréntesis. Que era la diferencia entre la somítica y la presomítica. De ahí partimos. ¿Sí? Ok. Entonces, regresando al punto de la planimetría. ¿Sí? Tenemos a nuestro embrioncito. Déjenme poner la diapositiva de la planimetría. Tenemos a nuestro embrioncito, ¿sí? Y entonces ya dijimos por qué es dorsal y por qué es ventral, ¿sí? Y entonces ya dijimos por qué es cefálico y por qué es caudal, ¿sale? Entonces, cefálico, bueno, pues la región de la cabeza, el área de la cabeza, caudal porque está la colita del embrión, ¿sí? También vamos a encontrar que aquí se le va a decir la porción cloacal, de cloaca. ¿Por qué cloacal? Bueno, porque a esta edad no se ha diferenciado bien la región anal y entonces tiene una estructura que se le llama cloaca. En otros organismos como aves, reptiles, anfibios, peces, la cloaca es una estructura donde desemboca tanto la estructura genital como la estructura intestinal. ¿Sí? Entonces, aún este embrioncito no tiene diferenciada la región anal con la región genital, ni siquiera tiene región genital. Entonces, por eso se le llama cloaca. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos hacia el embrioncito, recuerden que esta es su cabeza, aquí estaba su ojo, si lo ponemos así, ¿sale? Y lo dividimos exactamente a la mitad, pues vamos a tener una proyección sagital o el plano sagital. En el adulto, si nosotros partimos, que también se llama sagital, si nosotros partimos hacia los lados, de este lado sería el lado derecho, es mi lado derecho,
Aquí donde está mi pulgar es el lado izquierdo, donde está la pluma es el lado derecho, ¿sí? Si nosotros proyectamos hacia la derecha, en el adulto se llama lateral. En el embrión le vamos a llamar parasagital. ¿Sí? Entonces una proyección sagital hacia la derecha o hacia la izquierda, parasagital. ¿Sí? Estos cortecitos que nosotros teníamos acá, este es un corte transversal y este sería un corte sagital. Este sería un corte sagital, lo estaríamos así y lo partimos así. Y entonces lo vemos y sería un corte sagital. ¿Sí? Ok. Y entonces decíamos que justamente eso ya nos iba a definir que era la derecha, la izquierda, la región craneal, la región caudal. Si nosotros partimos en dos al embrioncito, generando una proyección cefálica, teniendo una porción cefálica y una porción caudal, una porción cefálica y una porción caudal, entonces sería nuestro plano transversal. ¿Sí? El plano transversal nos va a separar en una región cefálica y una región caudal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, lo siguiente es que nosotros vamos a hablar de lo anterior y lo posterior. Es el término anterior y posterior, lo vamos a utilizar, bueno, en el adulto se utiliza como lo proximal y lo distal. ¿Sale? Anterior va a hacer referencia hacia la región cefálica. Posterior va a hacer referencia hacia la región caudal. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Nosotros vamos a tener en este intestino, que ya platicamos del intestino, nosotros vamos a tener en esta porción del intestino, aquí en el intestino anterior y el intestino medio. En esta región se va a formar el duodeno. Y entonces este duodeno va a ser una parte del duodeno anterior y del intestino anterior y una parte del intestino medio. Si nosotros estamos hablando de esta porción del duodeno que pertenece al intestino medio, nosotros vamos a hablar de una región que está proyectada hacia la cabeza y entonces esta sería la porción anterior del intestino medio. Y esta sería la parte posterior del intestino anterior. Pareciera contradictorio. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque está proyectado hacia la región caudal. De este lado, el intestino medio está proyectado hacia la región cefálica. ¿Sí? Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Voy a sacar otro pedacito de plastilina. Cuando se forma el intestino grueso, aquí hablando de esta imagen, cuando se va a formar el intestino grueso y el intestino delgado tiene un origen, se origina a partir del intestino medio. Una porción de ese intestino medio va a formar la región del intestino grueso. ¿Qué región? El colon ascendente y una parte del colon transverso. Entonces, si nosotros tenemos aquí el colon ascendente, aquí está el transverso, aquí está el descendente y aquí está la región del recto. ¿Sí? Ok, así más o menos. Parece signo de interrogación, pero imagínense que es el sistema digestivo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, si nosotros hablamos de esta porción, es el colon ascendente. Esta porción
es la porción anterior. Ajá. Sin embargo, esta sería la porción posterior. Cuando nosotros decimos que la región anterior del colon, del intestino medio, recordemos que esto se va a originar a partir de un tubito que está así, recto, y que después se va a girar. Entonces, si lo tenemos así, cuidado, esta es la porción posterior del intestino, ¿cierto? Esta es la región anterior, región posterior. Cuando se curva, la región posterior queda en esta proyección. La región anterior quedó aquí abajito. Entonces decimos que la región anterior se va a colocar en una proyección posterior. ¿Sí? Y ahora, la región posterior, perdón, la región, este es la sección del colon transverso. Ajá. Esta es la sección del colon transverso. Y entonces, la región del colon transverso, esta porción, que estoy marcando aquí, espero que se note la marca, esa es la porción que va a originar al colon, que va a hacer esta es la parte, perdón, esta es la parte del intestino posterior. ¿Sale? Que está ahí marcado en el dibujito, en el esquema que les estoy proyectando. ¿Sale? Entonces, cuando este gira, esta porción va a ser la mitad, la segunda mitad del colon transverso. Y después viene el intestino, el colon descendente. Entonces, cuando nosotros hablemos de la región anterior, hará referencia que tiene una proyección cefálica. Cuando nosotros hablemos de la porción posterior, hará referencia que tiene una proyección caudal. ¿Sí? Más o menos. ¿Quién perdió en el camino? Profe, yo, una duda. A ver, por ejemplo, cuando habla usted de la proyección caudal, ¿de ahí deriva que también se puede desarrollar tanto el intestino grueso como el delgado? A ver, ¿de ahí deriva? ¿A qué te refieres con que de ahí deriva? Sí, bueno, veo que usted dividió sí, vaya, lo que fue el colon ascendente y el descendente, escuché. Y bueno, vi que usted dijo que daba de un lado hacia caudal y del otro lado que daba hacia... ¿cómo dijo? ¿Podría repetirlo? Anterior. Anterior. Entonces, mi duda es ahí, cuando usted lo divide así en esa parte, ahí es cuando se desarrollan tanto el intestino grueso como el delgado. Ok, es que mira, el intestino grueso y el intestino delgado tienen diferentes regiones. Decíamos hace ratito que el intestino primitivo, que es toda esta línea amarilla, se va a dividir en el intestino anterior, el medio y el posterior, que aquí le pusieron caudal. Entonces, del intestino medio va a surgir el colon ascendente, que el colon ascendente ya es intestino grueso. El ciego y un tercio del colon transverso. Eso ya es intestino grueso, pero sigue siendo parte del intestino medio. ¿Sí? Este es parte del intestino medio. Esta otra porción del intestino medio, es decir, la porción, podríamos decir aquí, la porción posterior del intestino medio, va a originar colon ascendente, ciego y un tercio del transverso. La porción anterior del intestino medio va a generar todo el intestino delgado. ¿Sí? Sí, esa era mi duda, ok. Muchas gracias. Por nada. Y la otra parte de los colon es parte del intestino posterior, que aquí lo manejan como caudal. Entonces, el intestino posterior generará
los otros 2/3 del colon transverso, el colon descendente, el recto y el ano. ¿Sí? Pero eso va a pertenecer a la porción del intestino posterior o caudal. ¿Sí? Veremos en su momento el desarrollo del sistema digestivo. Tú no te apures. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, así quedaría la planimetría. Esta es una imagen, bueno, les explico esto. Es una imagen de cómo, este es un embrioncito de 4 semanas, aquí está el esquema tridimensional hecho por computadora del embrioncito de 4 semanas. Aquí estaría la vesícula óptica, aquí se desarrolla el corazoncito, esas son las vesículas cerebrales, aquí estaría la médula, las somitas, aquí se ven las somitas, estas son las somitas, ¿sí? Y entonces observen cómo estos planos, la realización de estos planos nos va a permitir identificar las regiones independientemente de que nuestro embrioncito tenga una estructura bien definida de adulto, como sería en este caso, o tenga todavía una estructura que no empata con el modelo de adulto que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Ok. Pues hasta aquí llegaría el tema del día de hoy. No sé si tienen dudas, comentarios, confusiones. Profe, ¿podría compartir sus diapositivas por Classroom o por WhatsApp? No. Sí, ándele. Por ¿Por qué? favor. ¿Para qué? No tiene nada anotado. Todas son imágenes bajadas de internet. La diapositiva donde vienen los planos la encuentran en el libro de... En el de Arteaga. Trae, Moore también trae. Carlson creo que también trae. Profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí, échalo. De ahí del libro que les envié por WhatsApp, chéquenlo bien. Ahí vienen todos los esquemas que ahorita nos estaba enseñando el maestro. ¿Qué libro es? Platícanos. ¿Qué libro es? Es el de Embriología de Moore. Sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí, la verdad es que, insisto, ¿no? Todos estos esquemas los bajo yo de internet. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Lo del plano sagital, por ejemplo, en el adulto es lateral, ¿no? Y en el embrión es sagital, parasagital, perdón. Pero sigue siendo plano sagital. Sí. Ok, gracias. Por nada. Profe, ¿podría explicar lo de parasagital otra vez, por favor? Mira, ocupando este esquemita, el plano sagital es cuando nosotros partimos al embrioncito en dos y nos genera un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Sí? Ahora, si este plano sagital lo desplazamos poquito hacia la derecha o mucho hacia la derecha o hacia la izquierda, en el adulto se llaman planos laterales. Aquí en el embrioncito le vamos a llamar planos parasagitales, si lo desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Gracias. Por nada. Entonces vendrían siendo como laterales al sagital, ¿no? Parasagital o lateral sería lo mismo. La diferencia es que parasagital lo ocupamos en los embrioncitos y lateral en el adulto. Aunque lo que es cierto también, lo que es cierto también es de que hay ocasiones en las que hay gente que no se adapta a esa nomenclatura y entonces le dice superior e inferior, le dice anterior posterior a lo que tendrá que ser dorsal ventral. ¿Sí? O sea, por si se lo llegan a encontrar, no digan, no, ¿cómo?
O sea, es normal que haya gente que no se adapte a eso, pero sobre todo la gran mayoría de los textos de embriología que van a estar revisando para la materia, pues utiliza esta nomenclatura. Y de ahí la necesidad de poder establecerlas desde el inicio. ¿Sí? Como les decía hace ratito, imagínense que de repente ustedes van a leer, hay una proyección dorsal y una proyección ventral del estómago, del intestino anterior, y entonces giran. Quiere decir que una salió hacia adelante y otra salió hacia atrás, y entonces gira, y entonces ese giro va a formar la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. ¿Sí? O lo que les decía, ¿no? Del páncreas dorsal, un páncreas dorsal y un páncreas ventral. ¿De acuerdo? Ok. ¿No hay más dudas? Bueno, nomás así de rápido. Profe, ¿qué temas vamos a ver la siguiente clase? Digo, para... Exacto, era lo que iba a hacer después de que ok. si no se hayan más dudas. El tema que sigue, ya les di su temario, y el tema que sigue es mitosis y meiosis. ¿Sí? Entonces, mitosis y meiosis la vamos a revisar mañana. Dice ahí cromosomas, clasificación, características, mitosis, meiosis, normal y anormal. Pero no vamos a ver la mitosis y la meiosis que vieron en secundaria. Vamos a irnos más profundo. Pues ya están en la universidad. Imagínense que les dé los temas de secundaria o de preparatoria. Vamos a irnos más profundo. ¿Sí? Y entonces, aquí hay que empezar a buscar información de los otros libros que les había dado. Los de histología. ¿Sí? La meiosis tiene subfases. ¿En qué consisten esas subfases? ¿Sí? En mitosis, meiosis, nosotros sabemos que se profase. Se condensa la cromatina. ¿Sí? Ok. ¿Quién le dice a la cromatina que se condense? Con esa pregunta vamos a comenzar y me la tienen que responder. ¿Quién le dice a la cromatina que se condense? ¿Quién le dice a los cromosomas que se vayan al centro de la placa ecuatorial? Porque los cromosomas se van en la placa ecuatorial, en la metafase, ¿no? ¿Quién les dice? ¿Cómo saben que se tienen que ir para allá? Oiga, una pregunta. ¿Eso era lo que venía en los textos? También. Ok. ¿Sale? Entonces, si echen una revisada, búsquenle y mañana comenzamos con esa pregunta. Yo tengo una duda. Perdón. A ver, dime. Lo de la presentación que nos dejó, ¿por dónde se la vamos a mandar o ya ahorita? El día de mañana, denme chance, el día de mañana ya termina de estar listo y pulidito su Classroom para que ahí pongan sus trabajos. No se preocupen, ¿sale? Eso como que nos comenta de quién le da las instrucciones, ¿son las vías de señalización? Sí. ¿Sí son? Sí. No voy a decir hay que P53, porque P53 regula todo el ciclo celular. Es el gen regulador de todo el ciclo celular, pero es diferente quien actúa en la profase, es diferente quien actúa en la metafase, es diferente quien actúa en la anafase, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Ok. Bueno, pues si no hay más, descansen. Nos vemos mañanita.